Muy buenas tardes con todos ustedes y bienvenidos al evento de Líderes 2021, organizado por el Instituto de Investigación y Formación y Capacitación La Senda del Líder. Bien, hoy tenemos una invitada muy especial y ella es Mari Yamahani, quien nos acompaña el día de hoy para brindarnos una ponencia de lujo. ¿Qué tal, Mari? Un gusto. Hola, Helen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante, Mari. El escenario es todo tuyo. Ya, perfecto, sí. Gracias por el espacio también. Y qué buena introducción con esa canción de Dar es Dar. A ver, vamos a compartir pantalla para poder ver. Acá estamos. Listo. Ahora sí logran ver la pantalla, ¿no? ¿Me confirman, por favor, por interno? Ya, perfecto. Listo, perfecto. Bien, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la conciliación familiar en pandemia, ¿no? Y para hablar sobre la conciliación familiar en pandemia, lo primero que necesitamos saber es cuáles son estas materias conciliables en familia, sobre todo, ¿no? Sabiendo pues que la conciliación no solamente es familiar, sino también hay conciliación en derecho civil, conciliación en contrataciones con el Estado. Pero en familia, sobre todo sabiendo que es facultativo también, que quiere decir que puedes acudir directamente a la conciliación o acudir a la vía judicial en comparación con el proceso civil y contrataciones con el Estado, donde exige una obligatoriedad previa al proceso judicial, ¿no? En familia es facultativo. Puedes ir directamente a la vía judicial o puedes ir a un centro de conciliación. Entonces, ¿qué puedes hacer en un centro de conciliación? Y eso es lo que vamos a desarrollar en esta ponencia. ¿Bien? Bien, las materias conciliables en familia son aquellas pretensiones determinadas que versan sobre los derechos de libre disposición de las partes. ¿De quiénes? De los padres de familia o de los cónyuges en sí. Se plasma en una solicitud y se mencionan las pretensiones determinables que las partes conciliantes puedan desarrollar en la audiencia de conciliación. Y cuando hablamos de pretensiones, vamos a hablar sobre las materias en sí. ¿Cuáles son estas pretensiones? Cuando uno se acerca a un centro de conciliación y tiene la intención de conciliar, lo primero que debe de hacer es llenar una solicitud. En esta solicitud debe consignar sus datos, ¿bien? Consigna sus datos, consigna los hechos. ¿Cuáles son estos hechos que nace la conciliación en sí? ¿Qué lo origina? Y es efectivamente una separación, por lo tanto, de repente un divorcio rápido y se le exige pues el acta de conciliación, de tener hijos, donde tenga la pensión de alimentos, el régimen de visitas y la tenencia, ¿no? Estas son las pretensiones, pero vamos a hablar de pretensiones determinadas y pretensiones determinables. ¿Cuáles son estas diferencias? Las pretensiones determinadas son las que están en la solicitud, como bien lo hemos mencionado, ¿no? Yo ya tengo la idea de lo que voy a conciliar el día de hoy con el padre de mis hijos, por lo tanto, está consignado en la solicitud. Pero, ¿qué pasa si en plena audiencia de conciliación nace una nueva pretensión, una nueva materia conciliable? ¿Podríamos nosotros conciliar a pesar de que no está consignada en la solicitud? Sí, sí se puede. Nosotros sí podemos conciliarlo siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo, ¿no? Basta que uno diga, yo no he venido a esta audiencia a hablar sobre esta materia, sobre esta pretensión, así que por lo tanto solamente enfoquémonos en la pretensión que hemos determinado en la solicitud, bien, que se ha consignado en la solicitud. Pero si ambos desean realmente ver, por ejemplo, a pesar de que está expuesta la pensión de alimentos en un acta de conciliación, en una solicitud, imaginemos que en plena audiencia de conciliación desean también ver el régimen de visitas y la tenencia. Podrían hacerlo ambos padres si están de acuerdo, si lo pueden hacer, ¿no? Simplemente se menciona cuáles son las pretensiones determinadas que vendrían a ser la pensión de alimentos y más abajo se consignan las pretensiones determinables, que son las que nacen en plena audiencia de conciliación con acuerdo de ambas partes, ¿no? Con la autorización de ambas partes, de los padres de familia en este caso, porque estamos hablando de conciliación familiar. Entonces vamos a tratar de evitar decir partes
cuando tratamos temas de familia, ¿no? Temas tan sensibles, donde existen muchas emociones y donde tratamos con personas, ¿no? Entonces, mientras menos técnico sea uno en la audiencia de conciliación en familia, vas a conectar mucho más rápido con las personas, con los padres de familia, porque lo que normalmente nosotros tenemos como objetivo principal es que ellos puedan conciliar y puedan llegar a un acuerdo en beneficio de los hijos, ¿no? Siempre cuidando el interés superior del niño, que es lo que todo conciliador debe trabajar en su cabeza, en su chip, siempre tiene que estar el interés superior del niño. Y en base a eso, poder llevar la audiencia de conciliación, donde ambos padres pues ya empiecen a ver cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes también. Bien, la función del conciliador en materias de familia. Siempre va a ser velar que los acuerdos adoptados por los conciliantes, o sea, los padres de familia, sean los más convenientes para los menores, ¿no? Salvaguardando el interés superior del niño. Entonces, ¿qué función tiene el conciliador? Tiene una función muy importante, porque en familia, sobre todo, cuando hablamos de niños, de hijos, que están tan expuestos, que son las víctimas en realidad de una separación, ¿no? Porque de una forma u otra siempre van a ser afectados. Entonces, el conciliador tiene que tener mucho manejo de técnicas de conciliación, que es lo que estudiamos todos, pero también hay que tener una cierta habilidad para tratar de manejar la audiencia de conciliación. Sabemos que en una audiencia de conciliación en familia fluyen las emociones. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros cuando fluyen estas emociones y no podemos controlarlas? Se recomienda siempre hacer una sesión privada. Estas sesiones privadas son por separado. ¿Y en qué consisten estas sesiones privadas? En familia. Si vemos que uno de los padres de familia, tanto la madre o el padre, imaginemos, recordando ciertas historias, ciertos hechos, pues empieza a llorar y las emociones salen, entonces nosotros debemos separar la audiencia de conciliación. Y esta es la función principal del conciliador en familia, ¿no? Poder identificar en qué momento parar una audiencia de conciliación y hacer unas sesiones privadas, explicándoles, por supuesto, porque en toda audiencia de conciliación tiene que haber un monólogo de apertura. Y este monólogo de apertura que muchas veces no se cumple es importantísimo porque ahí es donde nosotros realmente le decimos qué es una conciliación, cuáles son sus ventajas de una conciliación, cuál es nuestro rol como conciliadores, cuáles son las reglas que vamos a establecer dentro de una audiencia de conciliación, para que ellos sepan que en la audiencia de conciliación pues tienen que tener un lenguaje alturado, tienen que además los celulares dejarlos en modo vibrador o en silencio para que no interrumpan la audiencia. Y si tienen alguna llamada urgente, la mencionan, paramos un rato la audiencia y se retiran a poder contestar si es que es muy urgente, ¿no? También se les explica en qué consiste el acta de conciliación. Muchos conciliantes en familia no conocen del tema en sí, entonces el conciliador tiene que tomarse todo el tiempo necesario que sea posible para explicarles qué es lo que están haciendo ese día en la audiencia de conciliación, en qué consiste el acta, se puede ejecutar, los acuerdos que se establecen en el acta de conciliación, en qué consisten, cuáles son las ventajas de la conciliación, que es rápida, es económica, es flexible, rápida comparado a un proceso judicial económica porque es un único pago, y es flexible porque los acuerdos que nacen en una audiencia de conciliación nacen de ellos mismos, no del conciliador. Ellos tienen la potestad de poder escoger entre ellos mismos, coordinar entre ellos mismos qué puede ser beneficioso, lo mejor que puede ser beneficioso para sus hijos. Por lo tanto, el conciliador es una guía, ¿no? Es un mentor que está ayudando para que cada uno de ellos de una forma u otra flexibilice, que es lo más difícil lograr en temas de audiencias de familia, que cada uno entienda la posición del otro, que deje de lado los intereses y las posiciones para poder entrar en contacto con ellos. Entonces, una de estas recomendaciones que se le hacen en el monólogo de apertura son las sesiones privadas. ¿Y en qué consisten estas sesiones privadas? Es decir, si en algún momento de la audiencia el conciliador cree pertinente parar la audiencia, está en toda la facultad de hacerlo, pero hay que explicarles que la sesión privada, cada uno por separado, va a tener el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si yo le dedico más tiempo a uno o al otro, significa que me estoy parcializando por uno de ellos. Entonces, la conciliación es totalmente imparcial. Por lo tanto, se les explica también que dentro de la conciliación de la sesión privada, así que voy a tener con cada uno de ellos,
vamos a mantener todo en la privacidad de la misma sesión. Es decir, nada de lo que se mencione en esa sesión puede ser trasladado a la otra parte, ¿no? Al padre o a la madre de familia. Todo es estrictamente confidencial, salvo que alguno de ellos otorgue mencionar algo en la audiencia. Mira, ¿sabes qué? Yo sí te voy a pedir que esto es estrictamente confidencial, te lo estoy diciendo. No me gustaría que lo puedan repartir. Solo sí te voy a pedir que menciones tal hecho, tal cosa, o tal negociación, imaginemos, ¿no? Que acepto tal, y por tal motivo, y por tal monto, qué sé yo, o en un régimen de citas. Eso sí, te lo permito que lo puedas mencionar en la audiencia conjunta. Y eso el conciliador va a saber en qué momento lo menciona cuando ya ambas partes, ambos conciliantes, ambos padres de familia, están reunidos nuevamente después de la sesión privada. Entonces, ¿a qué vamos con esto? ¿No? Que es importante que todos los conciliantes que en algún momento desean tener una audiencia de conciliación sepan muy bien cuáles son sus derechos también dentro de una audiencia. Es una regla, está en la ley de conciliación, además, que debes de iniciar con un monólogo de apertura en donde expliques todo lo que conlleva el acto en sí, la audiencia de conciliación en sí. Por lo tanto, nosotros como conciliantes de repente podemos preguntar las veces que queramos algo relacionado a la audiencia. Si es que algo no entiendo, si es que algo no logro captar del todo, estás en todo tu derecho de preguntar y decir cómo es esto, cómo es lo otro. ¿Y por qué? Porque muchas veces cuando le llega una notificación al padre o a la madre de familia, normalmente la reacción es sentirse un poco ofendido, ¿no? Y dicen, pero ¿por qué me están mandando una invitación? Bien, lo confunden muchas veces con un proceso judicial. Y hay que dejar claro que la conciliación en sí no tiene que ver con un proceso judicial, no es un juicio. Los conciliadores no son un ente fiscalizador. Los conciliadores forman parte, en realidad, de esta cultura de paz que venimos trabajando. Por lo tanto, nadie te va a señalar en una audiencia de conciliación, nadie te va a juzgar en una audiencia de conciliación. Al contrario, vamos a estar ahí para poder conversar de una manera salomónica, en beneficio siempre de los hijos en este caso, ¿no? Por lo tanto, si algún día reciben una notificación para conciliar, no lo tomen a mal, al contrario, ¿no? Véanlo como beneficioso porque se están evitando todo un proceso judicial que ya sabemos que puede demorar 4 o 5 años, y no solamente es el tiempo que demora el proceso sí, sino la parte económica, psicológica, porque todo proceso es desgastante mentalmente. A veces los niños tienen que pasar por ciertas pruebas, los padres de familia también tienen que pasar por ciertas pruebas, entonces todo eso alarga el proceso en sí, y el problema también como que se va agrandando porque ya ni siquiera pueden ni verse ni hablarse porque están viendo cómo defenderse el uno del otro. Entonces la conciliación evita todo eso, ¿no? Evita todo ese proceso innecesario cuando realmente se puede lograr conversar de una manera alturada, salomónica, ¿no? Y armoniosa sobre todo, en una audiencia pues en la cual el conciliador va a ser la guía necesaria para que ustedes como padres de familia puedan lograr llegar a un entendimiento en el cual pues los mayores beneficiados sean los hijos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la conciliación son los deberes de los padres y los derechos de los hijos. Entonces, basándonos en eso, es como debemos de guiar una audiencia de conciliación. Bien, las materias conciliables en familia, una de ellas es la pensión de alimentos, que es una de las más conocidas y recurridas. ¿Quiénes tienen derecho a esta pensión de alimentos? Los hijos nacidos dentro del matrimonio, los hijos extramatrimoniales reconocidos por ambos padres, ¿no? Fuera del matrimonio, y los hijos no reconocidos. Y aquí hay que hacer un hincapié sobre los hijos no reconocidos. ¿Puede conciliar? ¿Puedo invitar a conciliar al padre que no ha reconocido a mi hijo una pensión de alimentos? ¿El centro de conciliación puede aceptar una solicitud como esta? Sí, sí la puede solicitar. ¿Y por qué? Simple y llanamente por el interés superior del niño, ¿no? Lo que corresponde este interés superior del niño, lo que conlleva esto. Por eso es que los centros de conciliación están de una forma u otra, forma parte de la pensión de alimentos en los hijos no reconocidos, pero únicamente es esa materia. No podemos juntar la materia de
pensión de alimentos a hijos no reconocidos con un régimen de visitas, por ejemplo. En conciliación, en teoría nada más se podría decir que es la pensión de alimentos, ¿no? Moralmente podríamos decir muchas cosas, ¿no? Pero legalmente es una pensión de alimentos y sí podrían solicitar esto en un centro de conciliación, ¿no? Así no esté reconocido el hijo. La pensión de alimentos a favor del conviviente, ¿no? Esto es siempre y cuando exista la unión de hecho y ya haya sido mediante una notaría o una sede judicial, ¿no? Puedo yo dar una pensión a mi conviviente, pero para que sea factible en una audiencia de conciliación, en un centro de conciliación, es necesario que previamente hayan recurrido a una notaría o a una sede judicial, ¿no? Donde hacen esta unión de hecho. Sin este documento no podrían iniciar un proceso conciliatorio. La reducción o aumento de alimentos. Bien. En la reducción es una de las materias más buscadas y en las cuales se ha dado mucho más en los centros de conciliación. Ha habido muchas solicitudes de la reducción de pensión de alimentos en plena pandemia. Y se entiende de una forma u otra. ¿Por qué? Porque muchos padres de familia han perdido el trabajo. Muchos padres de familia no solo de repente no han perdido el trabajo, pero el sueldo ha sido reducido. Por lo tanto, no pueden cumplir con el 100% de la pensión de alimentos. Entonces, ¿qué ha venido pasando todo este tiempo, desde el año pasado? Esa pensión se ha reducido. Algunos no han pasado una pensión de alimentos y lo vamos a explicar en un momento más en qué consiste esta pensión de alimentos. ¿Bien? ¿Qué pasa si en plena pandemia, imaginemos en un caso supuesto, el padre de familia pierde el trabajo, lo pierde? Pero él tiene un compromiso y además una responsabilidad como padre, ¿no? Porque el hijo tiene que comer, el hijo tiene que seguir con sus actividades escolares. Si bien es cierto, muchas otras actividades han paralizado, pero eso no significa que los hijos dejen de comer o que dejen de percibir una pensión de alimentos al 100%. Imaginemos en este caso que el padre no puede cumplir este 100%. ¿Qué podría hacer este padre de familia? Muchas veces, en algunos casos, el padre de familia se pone en contacto con la madre. Imaginemos que sea el padre el que otorga esta pensión de alimentos. ¿Y qué sucede? Conversando llegan a un acuerdo. ¿Bien? El acuerdo es el siguiente: si bien es cierto, ha perdido totalmente el trabajo, eso no quiere decir que deje de pasar una pensión de alimentos en su totalidad. Podría pasar un porcentaje de esa pensión de alimentos, ¿bien? Porque se entiende que no va a poder cumplir con el 100%. Ok, llegan a un acuerdo y la madre en este caso acepta. Y por el bien del niño, llevan una relación armoniosa, salomónica y educada. Pero, ¿qué sucede con el acta de conciliación? El acta de conciliación sigue vigente. El acta de conciliación, los acuerdos no se están cumpliendo. Ellos tienen un acuerdo verbal, pero no un acuerdo formal. Por lo tanto, siempre se recomienda que si el padre o la madre de familia ha llegado a un entendimiento para poder reducir esta pensión de alimentos, dada la coyuntura de salud, dada la pandemia, la cual estamos viendo, esta crisis que estamos viviendo, es importante que lo materialicen en un centro de conciliación. Y este centro de conciliación, lo primero que tienen que hacer es conversar en cuánto va a ser esta reducción. No solamente por un tema de formalizar el proceso en sí, sino también para que estos padres de familia, el acta que tienen anterior, que está vigente, no llegue a tener estos devengados, porque si en algún momento esta acta se ejecuta, va a tener unos devengados, y ante la ley, esta acta va a tener toda la forma necesaria para que pueda ejecutarse de acuerdo a a la persona que ha sido afectada. Es decir, en este caso la madre. Imaginemos, de mala fe, habiendo tenido un acuerdo con el padre, un acuerdo verbal, nunca se plasmó en un acta de conciliación. Y pasan los años, ¿no? Ellos siguen teniendo una pensión reducida, pero de acuerdo. ¿Qué pasa si la madre, en este caso, en un acto de mala fe, ejecuta el acta? ¿Qué va a suceder? Pues esa acta va a tener devengados y el padre va a tener que cumplir con estos devengados, va a tener que pagar estos devengados cuando se lleva un proceso judicial.
Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es orientar a los padres de familia para que ellos sepan y conozcan muy bien cuáles pueden ser las consecuencias de no hacer en la vía formal como corresponde los acuerdos que tengan. ¿Por qué? Porque existe ya un acta y esta acta es súper fácil de modificar en cualquier centro de conciliación. No necesariamente tiene que ir al centro en el cual han hecho la última acta de conciliación, puede ser en cualquiera. Y uno puede conciliar las 20 veces que quiera también. Es decir, imaginemos que en esta acta de conciliación de reducción de pensión de alimentos se fija una fecha, ¿bien? Porque no queremos que sea una eterna, ¿bien? Entonces decimos ya, todo un año se va a reducir esta pensión de alimentos al 50%, imaginemos. De aquí a un año, esta pensión de alimentos aumentará. Y aquí viene esta materia, reducción o aumento de pensión de alimentos. Quiere decir que una vez que tú pides una reducción y ambas partes están de acuerdo, la pueden aumentar en el tiempo que quieran, las veces que quieran, cuando deseen, cuando sea necesario, cuando ya el acuerdo sea otro. Entonces, lo que tienen que hacer es eso. Todos los padres de familia que tienen una acta de conciliación y la cual no han estado cumpliendo en su totalidad, por lo que ya venimos diciendo, mencionando también el tema de la pandemia, lo que corresponde es que en un acta de conciliación hagan una modificación de esta pensión de alimentos en cuanto a una reducción. Pero adicional a esto, también pueden plasmar en esta acta de conciliación un aumento de pensión de alimentos en una fecha determinada. Nosotros podemos establecer acuerdos en actas de conciliación siempre y cuando sean ciertos, expresos y exigibles. Tienen que tener estos 3 acuerdos para que esta acta se pueda ejecutar sin ninguna observación. Es decir, para que los padres de familia, más adelante, en algún momento que se ejecute el acta, no tengan ningún inconveniente de invalidez de acta, porque están bien estipulados los acuerdos. Por lo tanto, es necesario que sean ciertos, expresos y exigibles. ¿Y esto qué quiere decir? Que tengan fechas. Y si hay una reducción en un tiempo determinado, pues tiene que haber un aumento de pensión de alimentos en otro tiempo determinado. Esto quiere decir que pueden volver a conciliarlo también, si es que así lo desean, o lo dejan en una simple reducción y después nuevamente concilian o lo plasman todo en una acta de conciliación, como ustedes más crean conveniente y como hayan conversado, porque se entiende que las actas de conciliación en cuanto a los acuerdos, quiere decir que son acuerdos que ellos mismos han conversado y que ya tienen conocimiento de estos acuerdos, solamente se le da la forma para que esté bien consignado en una acta de conciliación. Entonces, en pandemia, este es uno de los casos que más se ha visto en la reducción de pensión de alimentos, pero también porque se recomienda hacerlo así, por el tema de los devengados. Y muchos padres de familia dicen, no, de repente yo no creo que él o ella más adelante ejecute esa acta de conciliación porque ya tenemos un acuerdo verbal y estamos bien. Sí, claro, le decimos nosotros, ¿no? Están bien ahorita, pero ¿qué pasa acá un mes? Acá 2 meses, acá un año? No sabemos lo que va a pasar más adelante, no sabemos qué tipo de relación van a tener más adelante, no sabemos si va a tener una nueva relación, y cuando hay una nueva relación, a veces eso complica un poco la situación o la armonía que vienen teniendo, porque como hay hijos, siempre hay este recelo de no querer juntar a los hijos con la nueva pareja, ¿no? Entonces, todas esas cositas influyen mucho en las decisiones de las personas. Por lo tanto, es nuestro deber explicarles cuáles podrían ser estas consecuencias y cómo prevenirlas, ¿no? Es decir, en una reducción de pensión de alimentos, sabiendo bien que en cualquier momento puede haber un aumento de pensión de alimentos que no va a perjudicar a ninguno de los padres de familia, al contrario, ¿no? Porque esto hace que lleven las cosas, los problemas o la vida misma o los acuerdos que tengan de manera formal y legal. La exoneración de alimentos. Esta es otra materia en la cual muchos se preguntan si es realmente conciliable o no. La exoneración de alimentos sí es una materia conciliable, pero ¿en qué supuestos es? ¿En qué casos es una materia conciliable? No es en ningún momento en hijos menores de edad. ¿Por qué? Vamos a explicar. En estos casos, el único que puede pedir una exoneración de alimentos es el propio hijo, cuando ya es mayor de edad. Es decir, si yo paso una pensión de alimentos a mi hijo y en algún momento mi hijo cumple 18 años y el padre de familia que recibe la pensión de alimentos
digamos que se va al extranjero a trabajar y ya no puede estar al cuidado de mi hijo. Por lo tanto, él, por ser mayor de edad, puede abrir una cuenta bancaria y puede pedir al centro de conciliación, siempre llevando su acta anterior, donde se indica cuáles son los montos, las cuentas y todos los detalles que tiene un acta de conciliación. Puede acudir al centro de conciliación junto con el padre de manera conjunta a solicitar una exoneración de alimentos y a la vez pedir una pensión de alimentos dirigida directamente al hijo. Es decir, el hijo de 18 años solicitan ambos padres con el hijo la exoneración de alimentos y a la vez firman una nueva acta de conciliación, otra acta de conciliación, indicando que la pensión de alimentos va a pasar directamente al hijo por ser mayor de edad, por tener una cuenta ya, y en estos casos, pues en los cuales ya el hijo prácticamente se maneja solo, porque ya tiene una vida universitaria y ya puede administrar mejor el pago en sí, o dependiendo también la forma en cómo quieran hacer esta pensión de alimentos dirigida hacia el hijo mayor de 18 años, entendiendo pues que la pensión se extiende bastantes años más hasta que termine la carrera. Puede el padre de familia o la madre de familia, en este caso, puede decir que puede pagar directamente la universidad y dar un porcentaje menos en efectivo a depósito, o cómo lo manejen, ¿no? Pero sí es una materia conciliable, la exoneración de alimentos. El régimen de visitas. Este régimen de visitas va a ser solicitado por el padre o la madre que no vive con los hijos, ¿no? Con los menores de edad. Y debe tener mucho cuidado en este caso en los regímenes de visitas, porque hemos visto muchas actas de conciliación en los cuales tienen este error. Cuando concilien un régimen de visitas, siempre tiene que estar consignado los días, las horas, el lugar donde va a externar o no, o si va a ser sin externamiento hacia los hijos, ¿no? ¿Qué quiere decir externamiento? Si es que lo retiras del hogar, ¿no? O solamente va a ser dentro de casa la visita. Y esto tiene que ver muchas veces con la edad de los hijos. A veces es muy bebito, a veces tiene un añito, todavía no lo pueden externar porque está al cuidado de su mamá al 100%, hay una dependencia total. Entonces, en algunos casos solamente el padre visita al hijo dentro de la misma vivienda, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nos dice en un caso, no, mira, Mari, nosotros nos llevamos muy bien, tenemos una excelente comunicación, yo la verdad soy independiente, por lo tanto la llamo, le pregunto, oye, ¿puedo pasar en media hora? Sí, claro, puedes pasar. Me lo voy a llevar mañana, hasta el domingo, 3 días, 4 días, oye, me lo voy a llevar una semana, y no hay ningún problema. Nosotros no tenemos ningún problema para el régimen de visitas porque tenemos una buena comunicación, por lo tanto, podemos poner un régimen de visitas libre, de repente, porque eso de poner días, ¿no? Yo no sé si lo voy a cumplir. Entonces, nosotros es nuestro deber decirle, bien, así ustedes tengan una excelente comunicación, un excelente entendimiento, se llevan súper bien, están fresh en sí, ¿no? Con el tema de la separación, con el tema de los hijos, son personas responsables, ¿ok? Los felicito por eso, porque eso es lo que debería ser un régimen de visitas en sí, ¿bien? Pero, acá viene el detalle, la ley de conciliación 686 nos indica que debe de tener un régimen de visitas: días, horas, lugar, si es con o sin externamiento. Entonces, es necesario establecer, aunque sea un día en el acta de conciliación, y todos los demás días es manejable, ¿no? Ustedes lo pueden seguir manejando en la comunicación tan buena que tienen, pero hay que establecer, aunque sea un fin de semana alternado, o un viernes, o lunes, miércoles y viernes, pero hay que consignarlo. Entonces, ellos tienen que ponerse de acuerdo cómo van a ser estos días para que lo puedan cumplir. Y después de esto, si es que imaginemos aceptan lunes, miércoles y viernes, imaginemos que en el supuesto un martes desea ir el padre de familia a recoger a su hijo, lo pueden manejar, pero ya en el acuerdo está estipulado y bien consignado. ¿Por qué? Porque si nosotros no ponemos días, horas, ni el lugar, o sí con encerramiento, simplemente le ponemos un régimen de citas libre, esa acta va a ser inválida porque no es cierta, expresa ni exigible. Entonces, cuando se ejecute esta acta, va a tener problemas. ¿Y para quiénes van a ser estos problemas? Pues va a ser directamente hacia quiénes, hacia los padres de familia. ¿Y a quién va a perjudicar?
indirectamente a los hijos. Entonces es necesario hacer buenos acuerdos, un acta de conciliación impecable, que no tenga errores. ¿Para qué? Para evitar estos inconvenientes futuros que puedan ser. Sabemos muy bien también que las actas de conciliación nacen con el fin de ejecutarse en algún momento. Nosotros en realidad queremos que nunca se ejecuten estas actas de conciliación, pero tenemos que ponernos en el supuesto de, y si se logra ejecutar esta acta de conciliación, pues al menos que esté bien consignados los acuerdos y que no tenga ningún problema de observación de acta de conciliación, porque ya de por sí ellos vienen con una carga tan grande, un problema tan grande como es una separación, y lo mínimo que podemos hacer nosotros es entregarles un acta impecable, ¿no? Sin errores, y explicándoles sobre todo lo que debe de ir o no en un acta de conciliación. Es importante que ellos sepan cuáles son realmente los deberes que deben de estar en un acta de conciliación. ¿Y esto a qué hace referencia? Por ejemplo, muchos padres de familia quieren poner en el régimen de visitas un acuerdo adicional en el cual indica que el hijo o los hijos no va a tener contacto con la nueva pareja de los padres de familia. Y este acuerdo en realidad no es una materia conciliable. Este acuerdo no forma parte de un régimen de visitas. Este acuerdo es una voluntad de los padres de familia, por lo tanto tiene que estar fuera del acta de conciliación. Esos no son deberes de los padres y tampoco es un derecho de los hijos. Se entiende que cada quien en su régimen de visitas tiene que tener la responsabilidad necesaria como padre de familia, como madre de familia, de usar el tiempo que tiene con los niños para beneficio de los niños. Entonces, yo desde la otra parte no puedo condicionar qué vas a hacer tú en tu régimen de visitas. Yo no tengo ese derecho sobre ti, porque tú eres libre de hacer en el régimen de visitas lo que creas más conveniente en beneficio de tus hijos. Ya eso es responsabilidad tuya. Yo no puedo meterme y condicionarte a que tienes prohibido mezclar o de repente en una visita a mis hijos con tu nueva pareja. No, no se puede. Por lo tanto, eso no podemos establecerlo en un acta de conciliación. Ya es que hay que explicarles, ¿no? Hay que detallarles exactamente qué es lo que va en un acta de conciliación para que ellos entiendan, ¿no? Entiendan y tomen conciencia de que esos pedidos adicionales, pues tienen que aprender a manejarlos ellos mismos, ¿no? Como bien le decimos nosotros en las audiencias, no todo lo que ustedes quieren va a estar consignado en una acta de conciliación, no. Ustedes tienen que aprender a dialogar, tienen que aprender a comunicarse de una forma alturada, en la cual puedan llegar a acuerdos que sean beneficiosos para todos, ¿no? Sin coacciones, sin condiciones. ¿Por qué? Porque todos estos actos, de una forma u otra, van a dañar o indirectamente los hijos son los más afectados. Entonces, tienen que aprender. Y eso es algo que nosotros siempre mencionamos en las audiencias de conciliación que tenemos en familia, ¿no? Tratar de guiarlos por ese camino de la buena comunicación, de la cultura de paz, para que ellos entiendan y flexibilicen toda esa carga que tienen encima y a veces llegan con ganas de discutir y de cerrarse en su posición. Entonces es importante siempre conversar con ellos y hacerlos entender cuáles son los derechos de los hijos y cuáles son los deberes de ellos como padres, ¿no? No es acordar por acordar cualquier cosa que se les ocurra en un acta de conciliación. Ahora, la variación del régimen de visitas también es una materia conciliable y también es una materia que se ha visto mucho en pandemia. ¿Por qué? Porque los padres de familia o la madre de familia que tiene el régimen de visitas no ha podido ver a los hijos, dada la coyuntura y la crisis que estamos viviendo, ¿no? Por la exposición misma al virus, por el miedo al virus. Entonces, de repente, en la vivienda hay personas vulnerables. Entonces, hay un sinfín de motivos por los cuales el régimen de visitas no se ha podido cumplir. ¿Y qué pasa en estos casos? Es importante que nosotros conversemos con los padres de familia y que ellos puedan llegar a un entendimiento, una comprensión en la cual puedan llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Hay muchas formas de ver a los hijos, ya sea en videollamadas, de repente, que nosotros somos de contacto, ¿no? De queremos abrazar, queremos tocarlos porque son nuestros hijos y porque es lo que más amamos en la vida. ¿Se entiende qué?
pero más allá de eso, a veces puede primar el amor al cuidado, ¿no? A la exposición al virus en sí, y este régimen, pues, por miedo de uno de los padres de familia, ha hecho que no se cumpla el régimen de visitas. Entonces, la otra parte, que en realidad es el que tiene el régimen de visitas, pues ha ido al centro de conciliación, y si no se está cumpliendo mi régimen de visitas, exijo que se ejecute el acta de conciliación. Entonces es una materia que se ha usado mucho, mucho, porque no se está cumpliendo, pero todo este régimen de visitas, pues es necesario mencionar que todo depende de la comunicación y el entendimiento al que puedan llegar los padres de familia, ¿no? Si va a variar este régimen de visitas, nuevamente que sea en un acta de conciliación, vayan a un centro de conciliación y hagan esta variación en el régimen de visitas para que no tengan problemas después, ¿no? Sabiendo que además de eso puede volver a variar nuevamente a como estaba al inicio. Todo esto es manejable, todo esto se puede hacer en un centro de conciliación, pero lo que debe de primar es que estos padres de familia puedan saber comunicarse, porque no solamente es hablar entre ellos, tienen que saber llegar el uno al otro, y eso es lo que venimos trabajando día a día para que en la conciliación en sí muchas personas puedan conocer cuáles son las ventajas y beneficios que tiene la conciliación, para que ellos puedan conversar y llegar a acuerdos que sean beneficiosos para los hijos, sobre todo, porque muchas veces nosotros nos enfocamos hacia los padres, pero no nos enfocamos hacia lo más importante, que son los hijos. ¿Cómo están trabajando con estos niños? ¿Qué sienten estos niños? Y esa es una parte muy difícil en la cual cada centro de conciliación se recomienda que trabaje de la mano con una lista de contactos de psicólogos en los cuales pueda ayudar a estas familias a que esta separación sea lo menos dolorosa, ¿no? Y lo menos preocupante también en el sentido de cómo va a afectar a los hijos en sí. Entonces, todo centro de conciliación trabaja de la mano con psicólogos y de repente, dentro de la misma audiencia de conciliación, pues otorgarle la primera terapia gratuita, ¿no? Y así ya el padre o la madre de familia, de querer conveniente, puede continuar con el proceso de las terapias. Pero es importante que nosotros demos el primer paso y darles esa facilidad a los padres de familia de poder lograr que en conjunto puedan ayudarse uno al otro en temas de salud mental, porque son temas en los cuales nadie menciona y nadie le da importancia a la salud mental. Piensan que de repente con un acta de conciliación se soluciona el problema. Y no se soluciona el problema con un acta de conciliación, ¿no? Estos padres de familia que están separados, es importante que lleven un proceso de terapias en los cuales puedan tener esta ayuda profesional, ¿no? Porque no es tanto que me dice mi mejor amiga, que me dice mi mejor amigo, que me aconseja mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi papá. Busquemos la ayuda correcta, y la ayuda correcta siempre va a ser la profesional, ¿no? Todo esto de la mano, por supuesto, de la parte espiritual que todos nosotros tenemos. Entonces, todo centro de conciliación que maneje su propia lista para que así pueda otorgarles a los conciliantes a continuar con un proceso y capaz la primera clase, la primera cita, la primera terapia sea gratuita, ¿no? Es importante mezclar estos dos conceptos que tenemos de conciliación en cultura de paz con salud mental. ¿Y cómo lo combinamos con la salud mental? Pues con las terapias psicológicas, ¿no? No todo termina con un acta de conciliación, hay que ir un poco más allá, el centro de conciliación tiene que ir un poco más allá para seguir trabajando en lo que realmente necesita la sociedad. ¿Y qué es lo que necesita la sociedad? Importancia en la salud mental de las personas, porque de eso depende cómo crezcan estos niños. La tenencia. Bien, la tenencia siempre va a ser ejercida solamente por papá o mamá. No puede ser ejercida por ninguna otra persona. ¿Y quién tiene la tenencia? Quien vive con el hijo, ¿no? ¿Cómo es la vida actual en la cual ustedes ahorita están pasando por esta separación? ¿Quién vive con el hijo ya? Él vive con el papá, vive con los hijos. Ok, entonces al papá le corresponde la tenencia. ¿Están de acuerdo que así sea o prefieren modificarlo? El papá va a tener la tenencia perfecta. Entonces, es en base a la realidad normalmente, salvo que en plena audiencia de conciliación, pues, tengan otro acuerdo, ¿no? En el cual pueda variar esta tenencia. Muchas veces se pregunta si la abuelita o el tío puede tener la tenencia, sabiendo pues que
que los papás trabajan todo el día y que realmente el que cuida es la abuelita o la tía o el tío, o los papás están en el extranjero trabajando. Entonces, ¿pueden solicitar una tenencia en conciliación? No. ¿Dónde pueden sí solicitarlo? En la vía judicial. En la vía judicial ahí sí puede ir la abuelita, decir quiero la tenencia de mis nietos. Y ya se sigue su proceso judicial. Pero en conciliación no, únicamente puede ser ejercida por el padre o por la madre. Otra materia conciliable en familia son los gastos de embarazo, tenencias y alimentos. Y hacia quiénes van y desde qué edad van. Va dirigido a toda persona que sea mayor de 14 años. ¿Y por qué 14 años decimos nosotros, no? Según el artículo 46 del Código Civil. ¿Por qué 14 años? Si una adolescente de 14 años está embarazada, puede solicitar gastos de embarazo, tenencia de alimentos una vez que nazca su criatura, sí. ¿Pero con quién? Si está embarazada, tiene que ser representada por sus padres. Si tiene 14, a partir de los 14 años, si tiene 14 años y su bebé ya nació, ella misma puede solicitar estos gastos de embarazo, tenencia y alimentos de su bebé. ¿Por qué? Porque ya es madre de familia, ya nació la criatura, por lo tanto, ella misma puede hacer esta solicitud. Son casos que yo nunca he visto, por ejemplo, me imagino que serían casos que chocarían mucho, ¿no? Con la susceptibilidad de las personas de ver a una jovencita de 14 años pidiendo una solicitud de gastos de embarazo, tenencia y alimentos, ¿no? Pero es una materia conciliable. Y si algún día llega un caso hacia el centro, nosotros estamos en la obligación de aceptarlo, ¿no? Bajo los criterios que crean convenientes también, porque todo centro de conciliación en las solicitudes pasan a evaluación. Y si el centro de conciliación cree pertinente, lo acepta. Y si no, pues tendría que ir a otro centro de conciliación. Pero en sí, es una materia conciliable. La liquidación de sociedades gananciales. Esto normalmente es para el divorcio rápido. Nosotros en esta liquidación, pues los cónyuges se van a divorciar, por lo tanto necesitan liquidar todos los bienes que tienen. Y hay que acreditar esta preexistencia de estos bienes en la solicitud para conciliar. Bien. ¿Se puede hacer esto en una unión de hecho? Sí, pero siempre y cuando esté acreditado, ¿no? Ya lo hemos mencionado, esta unión de hecho tiene que estar acreditada vía judicial o vía notarial para que pueda liquidarse esta sociedad de gananciales. Y en esta sociedad de gananciales, pues directamente, imaginemos en un divorcio rápido, en una notaría, pues directamente van a la notaría y pueden continuar con su proceso de divorcio rápido, donde ya tienen todos los bienes, cómo se van a liquidar al 50%, si se va a vender, si se va a repartir, si de repente se va a ceder también. Entonces tiene que estar consignado y cada bien tiene que estar acreditado con la preexistencia, ¿no? Tiene que estar juntado todas las partidas y ya con esta liquidación social gananciales que también puede ser directamente hecho en una misma notaría. Sin embargo, hay algunos conciliantes que necesitan un acta de conciliación por el simple hecho del compromiso que implica el acta de conciliación. Entonces sí se puede hacer también así. Nosotros normalmente sugerimos que lo hagan directamente a una notaría porque estarían pagando doble. Esto puede hacerse directamente en una notaría. En algunos casos dicen, no sabía, ya me voy directo a la notaría. En otros casos dicen, no, yo igual quiero la firma en la cual se compromete a seguir el proceso notarial, ¿no? En esta liquidación social gananciales. Entonces, en esos casos, ¿es una materia conciliable? Sí, pero es una materia conciliable también que puede ser directamente hecha en una notaría. Es importante que ellos conozcan, ¿no? Las cosas clarísimas, si se puede o no se puede, si es una materia conciliable o no, cuáles son los casos. Esta liquidación puede ser directamente también en una notaría. Es importante ser transparentes con la información, ¿no? Muchas personas están en su desesperación, quieren hacer mil cosas y no podemos nosotros de repente aprovecharnos de esa necesidad, ¿no? Por el contrario, nosotros estamos en la obligación y además tenemos como misión también guiar a estas personas para que puedan llevar un proceso adecuado. Y este proceso adecuado, sobre todo, en la importancia que para nosotros son los hijos, los niños. Entonces hay que ser transparentes en esta información para poder brindarla, para que ellos puedan guiarse, para que puedan continuar su proceso y en la medida que sea posible, pues tratar de que este agobio que siente, pues disminuya, ¿no? Disminuya esta carga y poder ser
formar aunque sea un poquito de esta tranquilidad que necesitan esas personas que están pasando por momentos tan difíciles, en los cuales están a veces desesperados porque no tienen la información necesaria. Entonces, seamos una guía, seamos más que una guía, confiemos y conozcamos y escuchemos, y tengamos la escucha activa bien, sobre todas las personas que llegan a los centros de conciliación, ¿no? Seamos más solidarios, más humanos, tengamos más contacto con ellos, miremoslos a los ojos, no solamente es aceptar por aceptar, ¿no? Tengamos un poquito más de contacto con ellos, de química con ellos, porque así ellos van a poder expresarse mucho mejor y van a estar prestos a, ¿no? Van a abrirse más para poder llegar a acuerdos que sean pues beneficiosos para ellos y para los hijos. Y siempre primando el interés superior del niño, que es lo que todo conciliador debe tener como objetivo siempre. Eso ha sido todo de hoy. No sé si, Helen, hay algunas preguntas, de repente que responder, o ya terminamos, porque creo que me he pasado los minutos. Sí, excelente, Mari. Muchas gracias por compartir todos tus conocimientos. En realidad es un excelente tema. Y bueno, ayúdame pues a invitar a todos los profesionales de habla hispana a que se sumen a este único club de profesionales internacionales de excelencia como es la Senda del Líder. Y a todos los jóvenes que les gusta hacer el liderazgo y aprender a hacer empresa, los invito a nuestras clases a distancia en la Escuela de Liderazgo y Emprendimiento Internacional, la Legión de Líderes. Ahora sí, Mari, nos despedimos. Muchísimas gracias, María Manija, nuevamente, por el invitado del día de hoy. Un excelente tema. Nos vemos en una próxima ponencia. Cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.